¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Vamos a ver este partido tan importante, esta Copa del Mundo 2026, una predicción de tarot de Colombia versus Portugal. Dos equipos que Colombia, que ha sorprendido un poco en los últimos partidos, más allá del juego ha conseguido el resultado. Un Portugal que arrancó muy mal en este mundial y que después empezó a convertirse en un equipo que volvió a ser candidato. Así que son dos equipos que se la juegan toda y vamos a ver qué es lo que ocurre entre ellos. Realmente un partido interesante de esta fase. Vamos a ver qué pasa este sábado 27, 8:30 p.m. horario de Argentina. Yo sigo mezclando las cartas. Quiero ver bien qué dice este momento el oráculo. Recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan las energías dominantes. Así que no estamos seguros de lo que salga. Es simplemente una predicción. Vamos a ver qué pasa con Colombia. Lo que voy a hacer primero es colocar la carta identificatoria, algo que yo hago siempre. La carta identificatoria es cómo sale el equipo a jugar este partido. ¿Cómo sale Colombia? ¿Qué le dicen el técnico? ¿Qué piensan los jugadores? ¿De qué manera están estimulados para este gran partido contra Portugal? Bueno, la idea que se recalca principalmente al equipo colombiano, a la selección Colombia, es el hierofante. El hierofante es aquel que posee la sabiduría, aquel que sabe administrar el partido, aquel que le dice como técnico, sean inteligentes, piensen con la cabeza el partido, no se descuiden, tomen decisiones correctas en cada momento del juego. Hay una idea de no perder la cabeza, no ir volando hacia las acciones, sino tratar de manejar un poco este juego con Portugal. ¿Cómo sale Portugal? Bueno, lo de Portugal está muy claro, el juicio final. Portugal considera que este partido es una oportunidad única para ponerse de una vez por todas dentro de lo que es el grupo de los ganadores o los supuestos ganadores para este Mundial 2026. Más allá de que sea un partido de fase de grupo, que tal vez Portugal podría clasificar igual, la idea es el momento de demostrar que no nos caemos. Eso es lo que les dice de alguna manera el técnico. Recuerden lo que pasó en el primer partido, no puede volvernos a pasar. No nos puede tomar de sorpresa Colombia, ya nos pasó, no quiero que vuelva a pasar en este partido. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del juego. Colombia, Portugal, Colombia, Portugal, Colombia, Portugal y Colombia, Portugal. Ya tenemos todas las cartas que van a definir el resultado de este partido. Dos muy buenos equipos. Yo no creo, en esta etapa suele haber muchos arreglos, de empates y cosas para clasificar, pero me parece que este partido no va a estar consensuado entre los dos equipos. Me parece que van a tratar de salir a ganar los dos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Colombia no empieza bien. Empieza con la carta del diablo, algunas cosas que no salen, hay imprecisión en el juego, cuesta recuperar la pelota. Portugal parece que estuviera manejando el partido y de alguna manera Colombia no empieza bien. Tampoco empieza bien Portugal. Increíble, las coincidencias que se dan en los partidos son muy empatados en estas fases. Me ha pasado con otras lecturas que hice, cuesta mucho leer un claro ganador. Los dos están jugando mal. Colombia está jugando mal, Portugal está jugando mal, hay faltas, ninguno encuentra un juego claro y el partido va para cualquier lado. Realmente puede haber amonestados también en esta parte, alguna sanción, no hay un buen juego, hay algo extraño acá. Vamos a ver cómo sigue. Colombia empieza a poner sacrificio, empieza a pelear mucho el mediocampo con el ahorcado, pero es una carta también de tratar de poner garra porque no hay juego, ¿no? De tratar de poner fuerza porque no hay mucho juego. Vamos a ver Portugal. Portugal mantiene el posicionamiento. Si bien tiene un manejo táctico Portugal mejor que Colombia, Colombia lo suple
con el sacrificio, peleando cada pelota como si fuera la última. Realmente parece una final y de alguna forma lo es. Estamos viendo un partido muy deslucido, algo que no imaginaba con dos equipos tan interesantes a nivel juego, ¿no? Pero es lo que yo veo acá en mis cartas. Vamos a tapar esta última carta que viene, esta que tiene una marca acá, ¿lo ven? Algunos ya lo sabrán, es la estrella. La tapo que trae algunos problemas en el canal, porque no va con las políticas de privacidad del YouTube. Que las tenemos, la estrella. La estrella tiene que ver con que Colombia hace un cambio, o hace cambio de jugadores oposicional. Hay una transmutación del equipo de Colombia que podría ser positiva para el juego. En este momento Colombia, increíblemente que no se esperaba, está jugando mejor que Portugal. Y Portugal está tratando de tener paciencia, buscando los huecos. Cuando ataca tiene, de alguna manera, Portugal menos espacio. Colombia termina siendo más claro en esta etapa del juego, sin que Portugal pueda hacer demasiado. Sale la carta de la duda sobre el final para Colombia. Colombia no está muy en claro de cómo tiene que jugar el partido. Hay algunos problemas, hay dudas, muchas imprecisiones y sobre todo errores en el regreso de la defensa. Y por otro lado, tenemos la justicia para Portugal. ¿Qué significa esto? Que una duda en alguna jugada, en alguna situación de Colombia, podría provocar un fallo arbitral a favor de Portugal que se convierta en gol. Lo que estoy viendo acá es claramente una ventaja para Portugal. Yo lo que veo es que es un partido muy empatado, como casi todos los que vi. Podría haber un gol de cada parte. El marcador ya saben que es muy difícil de acertar. Están muy mal acostumbrados mis consultantes de YouTube, porque esperan siempre yo les diga el marcador exacto del partido. Acá no lo sé realmente, pues esto puede variar mucho, sobre todo esta primera parte donde está en mal juego, puede haber expulsados, puede haber alguna falla. Lo que veo es que justamente el arbitraje o alguna situación determinada provoca sobre el final una ventaja para Portugal. Lo que sí, para mí, mi predicción, más allá de mi cariño hacia la gente de Colombia, es que Portugal termina ganando el partido contra Colombia. Hay algún fallo tal vez arbitral, alguna situación, algún error en las dudas en la defensa de Colombia. Este partido termina con una diferencia a favor de Portugal. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Es lo que vemos, ¿no?